Es un honor compartir la palabra de Dios para tan distinguido público. Espero que esta palabra, como toda la palabra de Dios, que caiga en buena tierra para que dé el fruto deseado. ¿Y cuál es el fruto? Que nuestras vidas tengan cambios, tengan transformaciones, que las cosas que nosotros hagamos para el Señor traigan la bendición que trae la promesa, porque muchas cosas hacemos, pero no lo hacemos creyendo ni con la certeza de que vamos a recibir lo que el Señor dice en su palabra. En esta noche pues vamos a buscar una parte de la Biblia. Vamos a hablar de la necesidad de orar correctamente. Vamos a buscar el texto bíblico que tenemos para esta noche. Es Marcos 11, 25 y 26. Bueno, aquí en mi Biblia que tengo yo, dice así: y cuando estuviereis orando de pie, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis las ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos va a perdonar sus ofensas. Muy bien, vamos a ver, primeramente, ¿a quién se dirigía el Señor Jesús? Recuerde que esta de la oración nació con el Padre Celestial. Durante todo el Antiguo Testamento vemos las oraciones tan fuertes, tan importantes, que hicieron cambios, transformaciones en vidas, en ciudades, en naciones. Porque la oración es un arma muy poderosa que tiene mucho poder. Ahora veamos un requisito, uno de los tantos requisitos que tenemos que tener para que nuestras oraciones sean efectivas. Así que nuestro Maestro de Maestros estaba frente a sus discípulos, sus 12 discípulos. Recordemos que hay una diferencia entre discípulo y creyente. El discípulo es aquel que tiene el compromiso con el Señor, que entendió que su vida tiene que ser disciplinada bajo los principios de la palabra de Dios, no bajo lo que nosotros hemos traído del mundo, cosas muy diferentes y contradictorias a lo que dice la palabra de Dios. En el mundo dice, pues, si te hacen un daño, hazle dos. El Señor en su palabra dice que amemos a los enemigos, que los bendigamos. Cosas muy contradictorias. Y aquí que nos está hablando de la oración, dice, le estaba, como le digo, enseñando a sus discípulos, a su grupo selecto que tuvo aquí en la tierra, 12. No era una predicación para los nuevos creyentes. Entonces eso tenemos que tomar en cuenta nosotros. Y ahora pues, como ya leímos la palabra, la vamos a volver a leer. Y cuando estuvieres de pie orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Vamos a enfocarnos en esta noche a que orar, cuando nosotros oramos, la oración correcta es primeramente, como nos enseñó el Padre Nuestro, exaltar el nombre del Señor, de nuestro Padre, saber que no somos huérfanos, sabemos que tenemos paternidad, que somos hijos de Dios y que a quien nos estamos dirigiendo es a nuestro papá. Muchas veces el Señor nos va a decir sí, otras veces nos va a decir no, y otras veces nos va a decir espera. Sí, cuando sabe que eso nos va a hacer bien. No, cuando sabe que eso no es para nosotros, que eso en vez de hacernos bien nos va a hacer mal. Espera, todavía no es el tiempo. Y ahí es cuando muchos retroceden, cuando están orando y creyendo que Dios tiene la obligación, que el Señor Jesús tiene la obligación de escucharlos. Bueno, y dice que en la oración
después de darle, tendríamos que primeramente pedir que el Señor examine nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como le digo, cuando a veces las oraciones, las respuestas son negativas, tienen que ver con muchos factores. Muchas veces estamos pidiendo egoístamente. Estamos solo pidiendo nuestros deseos. Y recordemos que deseo con necesidad son dos cosas muy diferentes. Un deseo es algo que yo quiero, que yo anhelo, y una necesidad es algo que yo necesito, algo que yo tengo prioridad. Aquí nos dice la palabra que cuando estemos orando, le decía a los discípulos, si recuerdan que han ofendido. La ofensa es un pecado. Y vamos a ver por qué. ¿Cómo nomás nosotros podemos ofender? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿En qué formas nomás podemos ofender? Vamos a Salmos 22:6. En Salmos 22:6, nuestro profeta David nos está enseñando, nos está diciendo pues algunas cosas que a veces nosotros, como le digo, no pedimos porque creemos que no lo necesitamos. Pero aquí la palabra nos enseña pues que no es así. Vamos a leer en Salmos 26:2. Salmos 26, versículo 2 dice David, pruébame, oh Señor, o examíname, y sondéame, examina mis riñones, dice esta versión, y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y en tu verdad yo ando. Dice, pruébame, examíname, si he pecado, si he ofendido a alguien, tal vez sin darme cuenta. Recordemos que muchas veces nosotros ofendemos sin darnos cuenta, porque somos ligeros de palabra, porque no aceptamos lo que dice Santiago, que seamos prontos para oír, tardos para hablar. Nosotros a veces somos al revés, somos tardos para oír y rápidos para hablar. Y cuando hacemos eso, por lo regular ofendemos. Y no lo hacemos con la intención de ofender. Pero también hay ofensas que las hacemos con intención. Eso es peor todavía. Pero David le decía al Señor, al Padre Eterno, que lo examinara. Sondéame, le dice. Examina mis riñones, dice aquí. Pero también dice mi corazón. Recordemos que dentro del corazón están los pensamientos, están los sentimientos, porque está el alma. En otra versión dice, examina mis pensamientos. Muchas veces nosotros podemos decir que pecar solo es actuar. Y he escuchado con mucha pena a mucha gente cristiana que dice, bueno, a mí yo me ha gustado tal persona, pero no llegué a nada. No consumí el acto, por eso yo no soy pecador. La palabra nos dice todo lo contrario. El Señor Jesús en una enseñanza dijo, si tu ojo te es ocasión de caer. O sea, en otra parte nos dijo, si con tu mente ya codiciaste, ya pecaste. Si con tu mente deseaste a alguien, adulteraste. No es solamente el acto de consumirlo que nos hace pecadores, sino también de los pensamientos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo son nuestros pensamientos? Ni con el pensamiento debemos
ofender al Señor. Vamos a ver en Salmo 139:1, en nuestro amado profeta David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Como le digo, ya aquí el Señor había hecho una obra maravillosa en David. Por eso él, cuando ora, le dice: tú me has examinado, tú me conoces, tú conoces mis pensamientos, tú conoces, has escudriñado mi andar, mis caminos te son conocidos. Y si usted sigue leyendo más abajo, dice: conoces mi lengua, todo lo que yo digo. Qué belleza, ¿no? Qué madurez. Así deberíamos ser nosotros. Ese debe ser el propósito, ¿no? De alcanzar la madurez del varón perfecto y decirle: tú me has examinado, tú me conoces. Porque acá en el Salmo 42 le decía: examíname. Le daba la facultad al Padre de examinarle si es que había ofendido. En Proverbios 4:26 también dice la palabra: examina la senda de mis pies. O sea, ¿por qué? Nuestros pies nos pueden conducir al bien y también nos pueden conducir al mal. Por eso él estaba tan seguro que le decía: examina la senda de mis pies y todos tus caminos sean rectos. Eso era Salmón. Mire, estos grandes hombres de Dios le daban al Padre, al Espíritu Santo, lo desafiaban: examíname, por si acaso hay ofendido. Decimos nosotros, error, como humanos, ya le digo, ofendemos de palabra, de hecho, de pensamiento, dándonos cuenta y sin darnos cuenta. Por eso es importante que cuando nosotros vayamos a orar, antes de pedir, debemos examinarnos. Así nos dice la palabra. Primera de Corintios 11:31. ¿Qué nos dice nuestro amado apóstol Pablo? En el capítulo 11, versículo 31 nos dice así: si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nosotros mismos tuviéramos tiempo de meditación, tiempo de reflexión en la oración, nos diéramos cuenta cuántos errores hemos cometido, no necesitaríamos que nadie nos juzgue. Pero como no hacemos eso, necesitamos que nos juzguen. En Eclesiastés, ¿cómo yo puedo, cómo yo puedo resolver las ofensas? Porque estamos hablando de las ofensas, ¿no? En Eclesiastés 10:4 nos dice el proverbista a sí mismo, el hijo del rey David, que fue muy instruido por su padre. Recordemos que él siempre le dijo: oye, hijo mío, el consejo de tu padre. Y él, muy bien mandado, pues lo está haciendo. En el capítulo 10 del libro de Eclesiastés, dice la palabra de Dios así. Dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Cuando nosotros ofendemos a otro y nos ofendemos a nosotros mismos, cuando permitimos que el espíritu del príncipe, o sea, de la otra persona, no somos sabios para hablar y ofendemos
eso hace que el espíritu de la otra persona se exalte, se ofenda, se resienta, se llene de amargura por nuestras malas actitudes. Pero ¿qué dice la palabra? No dejes tu lugar, no te olvides que eres cristiano, no te olvides que eres sellado con el Espíritu Santo, no te olvides que donde quiera que estés debes demostrar los frutos del Espíritu Santo, no los dones, que yo canto bonito, que yo predico así, no. ¿Qué dice fruto? Mansedumbre, bondad, fe, templanza, dominio propio, amor. Eso dice la palabra, que son los frutos. Ser benignos. Ahí es cuando nos ofende, es cuando nosotros tenemos que demostrar que el Espíritu Santo sí ha trabajado en nosotros. Y dice que la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Mire, ¿por qué el mundo está tan convulsionado, lleno de maldad? ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque nadie soporta a nadie. Porque una ofensa, si el uno le dice una ofensa, el otro le reza todo el abecedario entero con las ofensas habidas y por haber. Pero si nosotros, aún a la persona más violenta, si usted no responde, si usted calla, está demostrando que es una persona que tiene mansedumbre. No discute, entonces no habrá ofensa y no habrá problema. Proverbios. Vamos otra vez a Proverbios, el libro que nos da sabiduría. Capítulo 19, versículo 11. Dice así: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Mire, su honra es pasar por alto. Yo soy honrado cuando alguien me ofende y yo, tranquilo, con palabras de sabia mansedumbre, calmo la cosa. ¿Cómo dice la palabra, no? Qué lindo. La ofensa, si el Señor Jesús en estos dos versículos lo puso, es porque era muy importante. Las ofensas traen venganza, traen resentimiento, traen muerte, porque hay gente que no olvida. Hay gente que es vengativa. Y eso produce, y peor cuando vamos a orar. Si nosotros hemos ofendido, nuestra oración queda anulada. Así lo dice la palabra. Y ya lo vamos a leer en la otra parte. Ya hemos dicho que ofender significa escandalizar y hacer tropezar. Por ejemplo, una de las características de nuestro maestro fue mansedumbre, prudencia, sabiduría. ¿Cuántas veces él fue provocado? La Biblia dice que los fariseos, los saduceos y todos esos feos de esa época, que eran los religiosos, solo se acercaban a Jesús para criticarlo, para hablar mal de él. Buscaban la manera de hacerlo caer. Pero ¿sabe qué? Él nunca les dio ese gusto. Se calló. No habló, ni siquiera muchas veces les respondió. Venían con sus preguntas insidiosas, pero él no les hacía caso. Y eso era lo que más rabia les daba a ellos, porque ellos querían que él les pelee, que se defienda, pero él nunca les dio ese gusto. Y vamos a ver, en el libro de Mateo, capítulo 17, aquí está, capítulo 17, versículo 27, dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estadero, tómalo y dáselo por mí y por ti.
¿Por qué dijo Jesús esto? Porque cuando Jesús estaba predicando, vinieron, dice, a Pedro, miren los tramposos. Como no lo podían hacer caer a nuestro Señor Jesús, buscaron a su discípulo. Y vamos a ver qué dice el Pedro que era hablador, el Pedro que nunca se quedaba callado, el Pedro que siempre estaba bravo defendiendo a Jesús. Vamos a ponerle una trampita a este Pedro. Y dice que le dijeron, vuestro maestro no paga los impuestos. Y él dijo, sí. Al entrar a la casa Jesús les habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? O sea, a ellos no les hizo caso. Le dijo a Pedro. ¿Y por qué le dijo Simón? Recordemos que Simón era el nombre de nacimiento de Pedro, que tiene un significado, caña, que te vas de un lado a otro. Porque Jesús le puso Pedro. Le dijo, y ya no te llamarás Simón, ahora te vas a llamar Pedro. Vas a ser piedra, vas a estar firme. Cuando te portas incrédulo, indeciso, eres Simón. Todavía no eres Pedro. Y le dice aquí, Simón, imagínese, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, ahora ya no le dijo Simón, sino Pedro, de los extranjeros. Jesús le dijo, luego los hijos no deben pagar impuestos, ¿verdad? Y ahí viene lo importante. Sin embargo, para no ofenderles, o sea, Jesús se cuidaba de ofender a sus enemigos. Mire que eran sus enemigos. Recordemos que ¿quiénes eran los amigos de Jesús? Los pobres, los necesitados, las prostitutas, los ladrones, los cobradores de impuestos, los estafadores. Por eso dijo el Señor, yo no vine por los justos, vine por los enfermos. Y ellos se creían justos, se creían santos. Por eso decía el Señor, a ustedes ni los toco. Es más, el Señor Jesús tenía un lenguaje diferente para los creyentes que para los religiosos. Con los religiosos fue fuerte, fue duro. Les dijo hipócritas, les dijo guía de ciegos, les dijo un montón de cosas, porque es un espíritu que gobierna a esa gente, que los enceguece y siempre están atacando. Entonces dice que aquí Jesús no quiso ni siquiera ofenderles a ellos. Un humano que hubiera dicho, ahora sí, cuánto que me han ofendido a mí, cuánto que me han molestado, cuánto que me han querido hacer caer. Esta es mi oportunidad de vengarme. Ahora sí me vengo y los ofendo y les digo todo lo que tengo que decirles. Y como a veces nosotros decimos vulgarmente, les hablo, les digo hasta del mal que se van a morir. Pero Jesús no era así. Por eso es que era manso y humilde de corazón. Y por no ofenderlos, le digo, bueno, anda al mar, echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y abrile la boca y harás un estandero. Toma, dáselo a mí y por ti, por mí. Le estaba diciendo a Pedro, te voy a usar para que hagas un milagro. Tú vas a ser el que vas a buscar el pez. No es un pez cualquiera, ese pez va a traer lo que yo necesito. Ahí le estaba dando unas lecciones de lo sobrenatural para que ellos entiendan. Entonces Jesús no le gustaba ofender. No. Dice la palabra que él oraba mucho a su Padre. Por eso esta enseñanza es para hacernos entender que la oración es algo muy importante. Que no es por arrodillarme, por cumplir un tiempo, porque tengo una necesidad. La oración es conversar con el soberano, con el omnipotente, con el todopoderoso, con el creador del cielo y de la tierra, que es mi Padre. Y para yo dirigirme a Él, tengo que primero hacer que el Espíritu Santo me examine, para que mi oración tenga
éxito. Entonces, vamos a terminar con Santiago 3:2. Mire, porque todos ofendemos muchas veces. O sea que es importante de que nos autoexaminemos, que le dejemos al Espíritu Santo un tiempito para que nos examine. Porque aquí dice Santiago, todos ofendemos de vez en cuando, muchas veces. Muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y usted sabe que mientras estemos en esta carne, no somos perfectos. Estamos en el camino de la perfección, pero no somos perfectos. ¿Qué significa? Que yo, sin querer, como dice el chavo, sin querer queriendo, ofendo. Y es importante que cuando yo vaya a orar, a arrodillarme a la presencia de Dios, le pida que el Espíritu Santo me examine. Me examine para que mi oración sea efectiva. Y el último dice, porque si vosotros no perdonáis, aquí nos habla de la importancia del perdón, pero no nos habla de la importancia no solo del pecado, el adulterio, sino que un pecado fuerte delante de Dios son las ofensas. Porque Santiago dice que de la misma boca no puede salir agua dulce y agua amarga. De la misma boca donde yo alabo a Dios, adoro a Dios, no puede salir el insulto a mi hermano, a mi amigo, a mi enemigo, al que me cae mal. No, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará ¿qué? No dice vuestros pecados, vuestras ofensas. Porque la palabra ofensa significa ofender, es un delito. Dice que es un pecado, es transgresión, ofender. Por eso dice el Señor, si ustedes no perdonan, tampoco le perdonará sus ofensas. No me he centrado y el Espíritu Santo no me ha guiado a centrarme en predicar sobre el perdón, sino sobre las ofensas, sobre la necesidad de que nuestras oraciones sean efectivas. Y sabe que, predicador, predícate a ti mismo. Nosotros cuando predicamos, los primeros que somos enseñados y debemos decirle gracias Señor por esta palabra, me la está dando a mí primero. No, es para ustedes los que ofenden, para ustedes los pecadores. No. La primera soy yo. Y primer pecador es el predicador. Por eso yo les digo, hermanos, en esta tarde, el Señor ha querido hablarnos de esto, de las ofensas, para que tengamos cuidado de lo que hablamos, cómo hablamos, porque a veces no solo ofendemos por la palabra, sino con el gesto, aún con la mirada. Por eso dice la palabra que los ojos del alma son la mirada, y hay miradas que matan. Bueno, eso será en otra vez. Muchas gracias, que el Señor los continúe bendiciendo y creo y decreto en el nombre de Jesús que esta palabra ha caído en buena tierra y nos trae fruto deseado. Amén. Bendiciones.